Hola amigos y amigas de Savants. En estos instantes tengo dos problemas. El primero, que mi coche diésel de casi 20 años lleva en el taller ya 15 días y a día de hoy, si no tiene solución ese problema que tiene, no sé qué coche comprar. Por eso en estos 15 días he estado usando y probando dos coches eléctricos muy diferentes, uno puramente urbano, este que se presta un poco más a carretera, y de hecho he hecho un viaje de más de 1000 kilómetros, ¿vale? Y voy a ver y voy a contaros hasta qué punto me podría comprar o no un coche eléctrico dependiendo de mi uso habitual. Y el segundo problema es este: mirad, tengo un 12% de autonomía, he venido aquí a cargar y el primer puesto está ocupado, el segundo también, y este no hay forma, de verdad, es que esto no es nada que me esté inventando, no hay forma de que funcione. O sea, lo he intentado dos veces y nada. De hecho, aquí en Google Maps no aparece directamente como si hubiera 3 puntos de carga, así que voy a intentar solucionar el segundo de los problemas y os voy a hablar detenidamente del primero, ¿vale? Que da para largo y tendido. Ahora sí, coche cargando, pero esto es lo que justo quería evitar: cargarlo dentro de un parking y además con un sistema de carga que cuesta todavía más caro. Y esta ha sido la tónica general. Vamos a empezar por el principio, ese problema que tengo con mi coche diésel. El problema, y os lo cuento mientras se va cargando el coche, que ahí me aparece le queda 1 hora y 8 minutos. Va cargando ahora mismo a 78 kilovatios. Esto, bueno, os lo cuento un poquito más adelante, pero es una velocidad de carga que desde luego no es la más óptima. El problema es que yo tengo un coche diésel, como os decía, de 2008, que tiene la etiqueta, que puede circular por dentro de la M30. Yo vivo en Madrid y en ese sentido no tiene problemas, pero sí que es cierto que ya es viejito, que empieza a dar problemas mecánicos, y realmente yo no sé qué coche me compraría, qué tipo de coche me compraría a día de hoy: si un gasolina, si un diésel, si un eléctrico, si un híbrido, si un híbrido enchufable, si un coche de hidrógeno. No lo sé, la verdad. O usaría el metro, no lo sé, pero es que el metro no lo puedo usar, digamos, de forma habitual, sobre todo porque yo necesito un coche ya que bajo mucho a Huelva, que es de donde soy, y ahora en épocas de verano más todavía. Por lo tanto, necesito un coche que me cumpla en distancias largas. Por eso os hago referencia a eso del uso en base a mi experiencia, ¿vale? Porque es que esto depende también muchísimo de ti. Si tú usas el coche nada más que para ir al trabajo, porque en ese sitio donde trabajas pues no es tan sencillo, de donde vives a tu trabajo, ir en coche, ir en transporte público, pues bueno, es que tu uso es completamente diferente al mío. En primer lugar, he estado probando en estos 15 días un BYD Dolphin Surf, que ya habré subido un contenido sobre él, un coche más urbano, también un poquito periurbano, para hacer, digamos, distancias de en torno a 100 kilómetros, a un diámetro de la ciudad de 100 kilómetros, por así decirlo, que lo puede soportar a distancias, a velocidades no demasiado elevadas. Pero este Omoda 5 es algo completamente diferente. Es un coche para distancias algo más largas, con una autonomía de en torno a los 300 y poco de kilómetros reales, aunque Omoda nos dice bastante más, en torno a 400 y poco. De hecho, a mí cuando me lo dieron para estar probándolo, pues bueno, ahí me aparecía, ya pues estoy a día 14, mañana cumplo esos 15 días, me aparecía que tenía de autonomía 400 kilómetros, que realmente 400 y poco, que realmente en cuanto lo empecé a poner a 120 kilómetros por hora, pues obviamente no era así. Este coche me lo he llevado, como os decía, a hacer 1000 kilómetros, y la verdad, más de 1000 kilómetros. Huelva está a 600 y poco de kilómetros, bajando desde Madrid a Huelva, pasando por Sevilla y por la carretera de Extremadura, y lo cierto es que he tenido que parar sí o sí haciendo 3 cargas, y lo que me he encontrado ha sido que quizás, y esto os lo comento después de haber probado también el Model 3, el Tesla Model 3, que lo probé aquí. A ver, hola, es que hay un sensor aquí, se va la luz. Es que de verdad hay que hacer este tipo de cosas, porque es que si no, cierro la puerta, es que si no, o sea, te pasas las horas aquí cargando el coche completamente sin poder hacer nada. Bueno, pero quitando eso, mirad, de verdad, yo quiero cero haterismos, y no habría persona más encantada que yo de deciros: oye, el coche eléctrico me ha funcionado muy bien para distancias largas y para mi uso. Pero me he encontrado completamente lo contrario. Como os decía, realmente yo ya había probado Tesla Model 3, que me lo llevé para Huelva. De hecho, hice un viaje muy similar, pero claro, con toda la red de cargadores de Tesla que he podido usar. De hecho, he usado para también cargar este coche, ya que lo abrieron, pues creo que, si no recuerdo mal, hace como 3 años o así. He probado también un Tesla Model Y, que he estado con él, estuve una semana, el Polestar 3, coches de más envergadura, ¿vale? Por así decirlo. Este coche, pues, da más o menos los parámetros que os he comentado de autonomía, y
empezando por el momento 1 en el que realizo esa primera carga, ya me encontré con ciertos problemas. Fui exactamente al mismo cargador que habéis visto ahí. En ese caso intenté cargarlo en la segunda base de carga. Es de Iberdrola, ¿vale? Tanto el segundo como el tercero. Y aquí empiezan realmente los problemas. No porque sea de Iberdrola, yo con Iberdrola de hecho he cargado también en Huelva, ahora os lo contaré, y cargué también el B y D sin ningún tipo de problema dentro de un Mercadona, que ese es otro problema. La mayoría de cargadores en muchas ocasiones están dentro de centros comerciales o dentro de supermercados, y claro, en horario de supermercado y en horario de centros comerciales. Ahora os cuento una pequeña decepción que me llevé con eso, que me hizo también perder un poquito de tiempo. Pero bueno, no es en sí problema de Iberdrola. El gran primer problema es el hecho de que tienes que tener prácticamente cuenta en las principales redes de carga. Por tanto, si eres propietario, pues bueno, perfecto, porque te llevas a lo mejor una tardecita pues poniendo tarjetas, viendo cuáles son los que te compensan más, compensan menos. Yo personalmente me quedo con Thunder, ya la probé en el caso del Polestar 2 y es una red que me gusta bastante, excepto por un problema que tuve ya volviendo para acá desde Huelva a Sevilla. Los dos Thunder que hay de alta carga, de alta velocidad, en el caso de Sevilla son, o están mejor dicho, dentro de un parking comercial de un Bricomat, creo, o Obramat, si no me equivoco se llama el establecimiento, y por tanto los domingos y fuera de horario comercial, ojo, están cerrados, así que bueno, te aguantas, te tienes que ir a otro, ¿no? Como tuve que hacer yéndome al final a Tesla, en ese caso pagando un poquito más caro, teniendo que entrar dentro de un edificio, pues todo el rollo que conlleva, igual que me ha pasado aquí. Pero vayamos por esos primeros pasos. Como os decía, intenté cargar en el Iberdrola, no había manera, y me vine aquí. Por eso conozco este mismo sitio, un sitio en el que tengo que pagar 3,70 de parking por cada hora que lleve aquí, más luego la red de carga, que en este caso es de Gwenea, ¿vale? Que creo que veis ahí directamente, pues esa red de carga que me parece que es buena, o sea, da buenas velocidades y tal, aunque este coche, pues como mucho, me ha entregado unos 80 kilovatios hora de carga, de potencia de carga, pero la realidad es que también se paga más, son 0,60, que al final cargar pues para unos 300 kilómetros más o menos te sale en torno a los 20 y pico de euros. Ya os digo que haciendo cálculos, este coche no me ha salido más barato bajar a Huelva de lo que me hubiera salido en el caso de bajar con mi coche diésel. De hecho, algo más caro por algunas obligaciones que tuve que tomar sobre la marcha a la hora de cargar, cargando, por ejemplo, en la red de cargador Tesla, que era algo más cara, como os digo. Y mira, te he dejado de cargar el coche porque me ha entrado una llamada y estaba viendo que se me había puesto casi en 20 euros, ¿vale? Lleva el 55% de carga, ¿vale? Ahora mismo 55, es decir, esta carga a 0,60 se me iba a quedar entre el coste del parking, que claro, me tenía que llevar ahí y se iba sumando más lo que es la propia carga, bastante más elevado de lo que he pagado. Pero antes os quería enseñar que también están aquí los cargadores de pared. ¿Para qué? Esto es un hotel, de hecho, esto es un parking de un hotel. Otro posible problema, porque he ido a algún hotel también que está cerca de mi casa, el que yo tengo más cerca, está cerca de mi casa, y me han puesto muchos problemas para cargar el coche, a pesar de no ser propio del hotel, de ser, como en este caso, de Gwenea. Pero claro, o sea, es que no estoy cliente del hotel, te ponen cara rara, oye, ¿cómo vas a cargarlo aquí si no eres cliente? Bueno, pues problemas, ¿no? Aquí no me lo han puesto, la verdad, porque esto es como un parking, digamos, más grande, de hecho se puede entrar de forma externa, pero es un hotel. Entonces, por eso tienen también estos cargadores que son de carga lenta, cuestan exactamente lo mismo, pero hacen una carga más lenta. Por lo tanto, el dueño normalmente de un coche que lo carga en su casa, que es una cosa ya completamente diferente, porque la carga te cuesta tanto más barata, como también, digamos, es menos dañina para tu coche. Cuanta más carga rápida le des a lo largo de la vida útil de la batería, más degradación vas a tener, ¿vale? Pero bueno, dejadme pagar el parking, voy a salir y os sigo contando. Entonces, salgo de Madrid con esos 300 y poco de kilómetros que me marcaba en ese momento, cargando justo donde acabáis de ver. La siguiente carga, ¿vale? Porque esto también tiene chicha. Al final estoy aquí poniendo Android Auto para ver las aplicaciones que me descargué tanto Electromaps como también a Better Route Planner, que es una aplicación que yo ya usé en el caso de Polestar. Lo bueno que tiene Tesla, ¿vale? En este sentido, y que yo creo que es un punto bastante decisivo comparado con el software de coches, como por ejemplo Moda, como por ejemplo Polestar, como por ejemplo
ejemplo B y D, es que no tienen integrado, digamos, toda la red de cargadores, a menos de que tú lo metas como una aplicación externa. E incluso en esas aplicaciones externas, aunque ha habido un avance respecto a esos 3 años que yo probé por primera vez las cargas eléctricas, y ahora mismo hay muchos más cargadores y hay mucha más sincronía de esos cargadores y sabes más o menos los que están operativos y los que no, y hay aplicaciones muy buenas como Electromat donde puedes ver realmente a través de reseñas si un cargador, como me sucedió por ejemplo en Huelva, donde iba a cargar el coche mientras estaba en el gimnasio, y digo, mira, es momento perfecto, o sea, me voy al gimnasio, estoy ahí 1 hora y poco, y de mientras lo estoy cargando, pues ¿qué pasa? Pues unos cargadores nuevos que han montado allí justo donde yo voy a entrenar, y resulta que no estaban operativos, llevan nuevos desde hace 3 meses, todo el mundo me había dicho, al que le había dicho, oye, estoy yendo a Huelva en eléctrico, oye, pues han puesto una red entera en esa parte que es increíble, que parece que además tiene carga rápida, spoiler, no funciona, o sea, ninguno de los cargadores operativos, pues justo a través de Electromaps se podía ver, y yo ya me lo podía prever, ¿vale? Menos mal que tenía esa opción B, que es la que justo os contaba del cargador de Iberdrola, que estaba dentro de un centro comercial, y que también es cierto que cuando yo llegué había 2 cargadores, los 2 estaban completamente libres, pero ya cuando volví yo y otra persona estábamos ocupando la carga, ¿vale? Por lo tanto, si hubiera venido una tercera o hubiera llegado un poco más tarde, lo mismo me hubiera encontrado como no podía cargarlo. Y ese es otro problema que realmente, y ahora sigo con esa ruta y vemos temas de consumo y tal, que yo creo que es importante, y de planificación de una ruta larga, ese es otro problema que estoy notando. Me pasó hace un año que yo, ya os digo, es que este vídeo sé que puede ser diferente para cada tipo de usuario. Yo sé para qué uso el coche, que es normalmente, mientras estoy en Madrid, aquí un uso más o menos urbano, normal de carga, de ir a un evento, a comer fuera o a hacer compras, tal, pues cojo el coche, ¿no? Pero luego tengo ese uso que le doy una vez al mes, más o menos, o para hacer viajes a la sierra, tal cual, que son viajes un poquito más largos. Y esto cambiaría para cada tipo de persona, ¿vale? Y para cada tipo de usuario. Lo importante es que más o menos en base a esta información, en base a esta experiencia, tú también te hagas la idea de qué tipo de usuario eres, ¿no? Y también si tuviera un cargador directamente en casa, como preveo tener en un futuro, pues lo mismo la tónica cambiaría en cierta medida, pero para el viaje pues es menos útil. Pero es justo lo que os decía, hace un año recuerdo haber parado con mi coche diésel a una gasolinera que hay low cost en el supercargador de Mérida y subiros una story de cómo estaba el cargador de Tesla saturado, o sea, había una cola de coches para cargar, y es que no es lo mismo hacer una cola, por mucho que, o sea, es que aquí el problema son los fans de un lado y los fans de otros, y fanático, no fan, fanático me refiero a no ver la parte crítica de las cosas, o sea, no es lo mismo esperar una cola de 5 coches de una gasolinera en la que como mucho, porque hay muchos que tardan demasiado, pero bueno, se pueden llevar con mucho 3 minutos, que una carga de coche que por muy rápida que sea, normalmente demora entre 5 y 15 minutos, ¿vale? Eso en el mejor de los casos, porque ahora además en los Tesla, pues yo, como os decía, he podido cargar. Entonces, a raíz de este periodo de 15 días me he dado cuenta como realmente hay situaciones a día de hoy con una electrificación del parque de coches aquí en España ya mucho más grande que cuando yo probé los últimos coches eléctricos hace 2-3 años, que hay cierta saturación, ¿vale? En ciertos puntos y en ciertos momentos, porque ya no solo compites contra los coches eléctricos, sino también contra aquellos que tienen, pues son híbridos enchufables, que me parecen también una excelente opción, pero es también un posible problema que haya añadido si no tienes un punto de carga en tu casa. Lo mismo me pasó ayer mismo intentando cargarlo un poquito, aunque ahí era carga súper lenta de 1,5 kilovatios hora en el Corte Inglés, ¿vale? Que dentro del parking había carga, pues todo ocupado, yo, y nada más irme yo, pues ya venía otro, es decir, tuve la suerte de encontrar uno, pero es que ahí no debería haber contado siquiera con poder cargar. Entonces es una situación que de verdad en ciertos momentos te vas a encontrar sí o sí. Eso sí, todo hay que decirlo, y aquí acabo con esta parte un poco de la saturación, ¿no? Con este punto de la saturación. Pero es importante también tener en cuenta que yo personalmente, más allá de estos puntos concretos urbanos, no me encontré que en la red de carga que usé, sobre todo de Thunder, sobre todo de Tesla, hubiera en mi caso problema para cargar, ¿vale? En la mayoría había coches cargando, tanto en la de Thunder, sobre todo en la que hice en la parada de Monasterio, ahora lo vais a ver, como también en la de Almaraz, y en la parte de los Tesla sí que había también varios coches, pero había normalmente varios puntos libres. También es cierto, importante, que viajé para ir para allá a horarios, yo llegué a las 2 de la mañana a Huelva, también os hago un pequeño spoiler en ese sentido, o sea, el viaje fue muy largo,
pero viajé un jueves a finales de julio tarde, ¿vale? Y volví un lunes por la mañana. No eran momentos punta de, digamos, viaje, ¿vale? Por así decirlo, de gente. Pero volvemos a ese itinerario desde los 300 kilómetros, parada primera Almaraz, y mi objetivo ideal era, después de parar en el Thunder, esos 40 minutillos, pues poder llegar con la carga que tenía en torno a un 80%. Ahí estaréis viendo las imágenes, directamente al cargador de Monesterio. Conforme fui haciendo kilómetros me di cuenta de que eso no iba a ser posible. Yendo a 120 kilómetros por hora, no más, porque es que si no el consumo se dispara. Esto no tenía ningún tipo de sentido, y eso me lleva justo a lo que os estaba comentando. Por mucho de aplicaciones que haya, Better Route Planner, tal, que le puedes meter tu modelo de coche, tu tipo de batería, no tiene en cuenta, digamos, la carga real que va teniendo, a menos de que a través de una API pues le des los permisos. Hay que hacer cosas un poquito más raras en ese sentido, pero ninguna, o al menos yo no he probado ninguna modalidad de coche que tenga una previsión de viaje tan buena como tiene de momento Tesla, y este es un campo bastante importante. No entiendo muy bien por qué las marcas no hacen un trabajo de software, de unificación de software y de red de cargadores y de sincronía con la batería a tiempo real del propio coche, como el que tiene Tesla. Creo que es el gran talón de Aquiles que tiene el resto de marcas, que por lo menos yo haya probado, ¿vale? Porque obviamente hay ya a día de hoy muchísimas marcas con electrificación en el mercado y de momento no las he probado todas. Y entramos en la parte final ya del vídeo, de vuelta a donde grabo normalmente. Decirte que el principal error era pensar que iba a poder hacer este viaje de 630 kilómetros con tan solo 2 paradas. En algunos coches eléctricos, pues lo mismo te da. Para este caso de Lomoda 5 eléctrico, desde luego que no, y además fue muy optimista diciéndome que iba a parar y teniendo que hacer esa parada de urgencia, entre comillas, en Mérida, porque no llegaba al cargador que tenía pensado en Monesterio. Allí llegué de hecho con un 16%, la parada que hice en Mérida fue muy cortita, de apenas unos 15 minutos. Os estaré dejando el importe de todas las cargas en una cartela, en un título que aparezca por aquí abajo, y llegué, como os decía, a Monesterio con un 16% y 45 kilómetros de autonomía restante. Era ya tarde, eran las 11:30, error mío también haber salido tan tarde de Madrid, y bueno, al final tocaba esperar en torno a unos 45 minutos, pausa para cenar al final, estar esperando a que estuviera en torno al 80 y pico, 90% de carga mínimo para intentar llegar a Huelva, y como no iba con nada previsto, pues tener un poquito de autonomía en Huelva para moverme y buscar por allí alternativas para poder cargarlo. Y ojo, en el eléctrico algo muy importante cuando realizamos las cargas son las curvas de carga, ¿vale? La potencia que nos va dando al principio cuando la batería está en mínimos va a ir más rápida la carga. Esto es como en tu teléfono, pasa exactamente lo mismo. Del 10% al 60% va muy rápido, y luego la curva al principio empieza en vertical, luego se va poniendo horizontal, y de esa manera hasta que acaba en el 100%. Por eso ahí veis una imagen en la que aparece que me queda un 10% para cargar, pero sin embargo aparece que todavía le quedan 20 y pocos minutos de carga. Es decir, si queréis hacer de un 10% a un 100%, os tenéis que llevar más de una hora, al menos con este modelo. Pero lo normal en esto de las curvas de carga es que todos los dispositivos, algunos mejor optimizados, otros menos, pero que se comporten igual, que al principio cargue muy rápido y luego vaya disminuyendo la potencia de carga. Teniendo esto en cuenta, como os digo, al final llegué a Huelva a las 2 y poco de la mañana, tardé 7 horas y media en un trayecto que yo normalmente pues hago en torno a las 6 horas, puede que incluso menos. Tened en cuenta que al final, cuando yo viajo en diésel, mi coche realmente no tiene un depósito demasiado grande, pero me da para hacer esta distancia. De hecho, desde Madrid a Huelva, llega a Huelva en reserva. Esto también considero que es un matiz importante, porque al final con los eléctricos pues se dice, no, es que al final también paras con un diésel a repostar, ¿no? Yo cuando voy a hacer un trayecto largo, normalmente si tengo cierta previsión, cargo entero o le meto el depósito entero para no tener que ir parando por el camino, sobre todo cuando vas con un segundo conductor y queréis hacer lo más rápido posible el trayecto, pues cambiaros, ¿no? Otra cosa es que si tenéis que parar a descansar y tal, que por supuesto lo ideal es hacerlo, pero tenedlo también en cuenta. Al final con este coche, sin contar la carga que le hice en Madrid, pues tuve que hacer 3 más. Y luego de vuelta todo fue más sencillo, pero porque tomé la decisión de hacer una parada técnica en Sevilla para pasar allí la noche. En este trayecto de Huelva a Sevilla, que hay
unos 100 kilómetros, fue cuando me encontré con el problema de encontrarme con que los Thunder, la red de cargadores Thunder, como le quieras llamar, que normalmente están en vía pública, al lado de gasolineras, al lado de sitios de pausa de servicio, ¿no? Normalmente de carretera, aquí estaba, no sé por qué, dentro de un Obramat. Entonces, un domingo no puedes cargar el coche, algo que no tiene ningún tipo de sentido, pero es que además lo mismo pasa con el otro cargador de Thunder que está en Sevilla, que está al sur de Sevilla. Este es, pues, está en la carretera de Huelva a Sevilla. El otro, si no me equivoco, está en la carretera Sevilla-Córdoba o Sevilla-Cádiz, pero pasa lo mismo, también está en un Obramat, está dentro de un recinto que es privado, por así decirlo, y los domingos o fuera de horario comercial es que no puedes usar la carga. Usado de nuevo la red de cargador de Tesla como alternativa, al día siguiente ya voy con prácticamente la batería cargada y pude cargar tanto en el Thunder que hay en Mérida como también en el Thunder que hay en Almaraz, haciendo una pausa de en torno a unos 45 minutos y luego 40, ¿vale? Y de esa manera llegué con unos 40 kilómetros más o menos de batería, de autonomía restante, que cuando llegué aquí a Madrid pues me permitió una cierta libertad de movimiento hasta tener que cargarlo de nuevo. Ojo, como os digo, os habré ido dejando pues todos los costes, pero es que este trayecto ida y vuelta no me ha sido más económico de lo que me sería el mismo trayecto a día de hoy, estando el diésel a 1,27 en gasolineras low cost, a 1,43 aproximadamente en, digamos, las grandes cadenas de gasolinera. No me sale más rentable con el consumo de mi coche que hacer el trayecto en coche eléctrico. Otra cosa sería, de nuevo, que todas las cargas las hubiera hecho directamente desde mi casa, pero es que esto no es así, o no es una realidad. Le puedes hacer en todo caso una primera carga, pero para un gran viaje vas a ir necesitando este tipo de redes de carga. Y por cierto, otro dato, las cargas lentas normalmente, cuando no es tu cargador, no es normalmente mucho más barato de lo que te saldría en los 100 kilómetros, o sea, el coste de litro 100 kilómetros, de lo que te costaría tampoco el diésel normal. Entonces, por cerrar el vídeo, te cuento las dos grandes conclusiones. La primera, estamos todavía muy lejos de tener una infraestructura, una red de carga que posibilite que todo el mundo tenga un coche eléctrico, sobre todo para grandes distancias. Otro rollo es, pues, que tú tengas tu propio enchufe, que hagas, digamos, un uso normal, diario, del día a día, para moverte a tu trabajo, a ir a comprar, etcétera. Para eso el coche eléctrico es súper cómodo. Pero en grandes viajes, en grandes cantidades de kilómetros, la realidad es que vas a pagar lo mismo, que vas a tener que ir, en la mayoría de casos, sobre todo si no tienes un coche Tesla, ir mirando si los cargadores están ocupados, si están fuera de servicio, si están cerrados, por ejemplo, en cargas que realices en un Mercadona. Los domingos no abre, fuera de centro de horario comercial no abre, o lo que me pasó a mí en el Obramat, ¿no?, que te contaba hace un momento. Y en segundo lugar es el hecho de que los fabricantes de coches eléctricos están sacando grandes coches eléctricos. Por ejemplo, BYD, Jaeku, Omoda, ¿no?, MG, Hyundai. Hay muchas buenas alternativas a nivel hardware, ¿vale? Pero lo que le falta es un software potente que pueda competir con Tesla. A mí, cuando probaba estas alternativas, me explotaba la cabeza viendo cómo ninguna tiene toda la red de cargadores y ninguna es capaz de calcularte la autonomía en función de la elevación que te vayas encontrando durante una ruta. O sea, es que son bastantes cosas básicas, y sobre todo partiendo de la base en la que no es tan sencillo encontrar un punto de carga que te sirva, como fácil es encontrar una gasolinera que te dé energía en el caso de necesitarlo. Yo es que no entiendo cómo ninguna marca ha hecho hincapié en esto y ha dejado, digamos, todo el peso de esto en aplicaciones de tercera, como te decía, Better Route Map, Electromaps, etcétera, etcétera. Y aún así, bueno, pues se nota al final que, digamos, no tienen esa información, ¿no?, del coche, que les va indicando en todo momento el porcentaje que tiene de energía, cuánto están gastando, etcétera, etcétera. Es una pata fundamental que tienen que mejorar las marcas. Esta, en definitiva, es la realidad que yo me he encontrado en 2025 para recorrer una gran distancia, al menos aquí en España. A mí me encantaría saber si estás de acuerdo conmigo o no. Puedes ser propietario de coche eléctrico y decir, oye, Horacio, no tienes razón. O lo contrario, no estoy aquí intentando sentar cátedra, ¿vale? No es ninguna verdad absoluta, te estoy contando mi experiencia, y sé que como este es un tema que tiende bastante a polarizar, quiero y necesito tu opinión aquí abajo en los comentarios. Me encantaría escucharla. Te agradecería, como siempre, un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.